Entre libros, una voz a tu corazón. Lectura de libros cristianos en la voz de Elizabeth Bernal. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para amarle a Él. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Dios les bendiga, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Entre Libros. Mi nombre es Elizabeth Bernal y hoy nos encontramos en la parte número 3 de la lectura del libro Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Y en la parte anterior estábamos en el capítulo 1, ¿Puedo conocerte realmente?, con los títulos Las primeras palabras que hablé, Mi maestro, mi guía. Y pasamos al capítulo 2, desde Jaffa hasta lo último de la tierra, con los títulos Jaffa, 6 bellas rosas, El alcalde Hinn, un capullo católico, Su túnica era más blanca que lo blanco, Lo último de la tierra, de Gaza a las alturas de Golán. Y estamos leyendo Yo hice un trato con Dios. Hinn contando su experiencia en la niñez, nacido en Israel pero no judío, criado en una cultura árabe pero no árabe de origen, asistiendo a un colegio católico pero criado como ortodoxo griego. Su padre fue alcalde de Jaffa. Benny tuvo en su niñez una experiencia en la cual vio a Jesús. Luego la familia tuvo que salir del país y Benny le dijo a Dios en oración que si lo sacaba a Canadá, él le daría la botella de aceite de oliva más grande que encontrara y la llevaría a la iglesia como ofrenda. Por cierto, un producto muy costoso. Y sus últimos días en Tierra Santa, Benny presentía que lo mejor estaba por suceder. Y así damos continuación a la lectura el día de hoy. Fue del puerto de la antigua ciudad de Jope, mi Jaffa, de donde salió Jonás, y el resultado fue la salvación de Nínive. Y cuántas veces yo había subido a la ciudadela, el monte alto frente al puerto. Cerca del faro hay una iglesia franciscana construida en 1654. Al lado de ella está el lugar de la casa de Simón el Curtidor, donde el apóstol Pedro se quedó por algún tiempo y tuvo una visión que cambió el mundo. Oyó la voz de Dios diciéndole que recibiera a los gentiles, tanto a los judíos, en la iglesia. Pedro respondió: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Desde aquel mismo momento el mensaje de Cristo se extendió desde Jope a Cesarea y hasta el fin del mundo, beneficiando a toda la humanidad. Mientras íbamos por la carretera de Haganá al aeropuerto de Lod, yo me preguntaba, ¿volveré a ver este lugar? Pensé en aquellas monjas católicas que tan amorosamente me habían enseñado. ¿Había visto yo sus rostros por última vez? Por la ventana del avión miré por última vez a Tel Aviv, una inmensa expansión de cubos de color gris blanquecino. Detrás de mí había millas de naranjales de color verde oscuro. Las colinas de Judea languidecían en la distancia. Al dirigirnos sobre las aguas del Mediterráneo, miré hacia abajo y dije un último adiós a Jaffa. Había un nudo en mi garganta. Yo tenía 14 años y era el único hogar que había conocido. Helado en el kiosco. La llegada de la familia Hinn a Toronto en julio de 1968 no fue un evento anunciado, y así era como mi padre lo deseaba. Ningún comité nos dio la bienvenida, y él no tenía promesa de trabajo. Llegamos con la ropa que traíamos puesta, unas cuantas posesiones en las maletas y un poco de dinero de lo que habíamos vendido en Jaffa. Era suficiente para vivir algunos días. Nuestra nueva vida comenzó en un apartamento alquilado. ¡Qué impacto aquel de aterrizar de súbito en una cultura extranjera!
Yo podía tartamudear en varios idiomas, pero el inglés no era uno de ellos. 1, 2, 3 era todo lo que sabía decir, pero papá había estudiado suficiente inglés como para llenar una solicitud de empleo, y resultó. Él aceptó el reto de llegar a ser de todas las cosas un vendedor de seguros. Yo no sé si fue la carga de tener que criar una familia grande o su confianza natural en tratar con la gente, pero mi papá llegó a prosperar inmediatamente a su nueva profesión. En pocos meses nos mudamos a nuestro propio hogar. Todos estábamos tan orgullosos de esto. La vida cambió rápidamente para mí. En vez de asistir a un colegio privado católico, fui a una escuela pública, la escuela secundaria George Vanier, y como la mayoría de los niños en la escuela tenían trabajo de media jornada, eso era lo que yo quería hacer. Vivíamos en la sección North York de Toronto, y no muy lejos, el nuevo centro comercial de Fairview se había abierto. Yo solicité empleo en un pequeño kiosco que vendía hamburguesas y helado. Aunque no tenía experiencia previa de trabajo, me aceptaron, y todos los días después del colegio allá iba yo. Un sábado fui a un mercado y le pregunté al gerente: ¿dónde puedo encontrar buen aceite de oliva? Yo necesito la botella o recipiente más grande que usted tenga. Por supuesto que él encontró uno grande. Al día siguiente caminé orgullosamente a la iglesia ortodoxa griega y cumplí mi voto a Dios. Lo coloqué al frente del altar y silenciosamente dije: gracias, Señor, gracias por traernos salvos a nuestro nuevo hogar. Mi corazón estaba tan lleno como aquel frasco de aceite. En el kiosco hice mi trabajo. Debido a mi tartamudez no conversaba mucho, pero velozmente echaba el helado en aquellos barquillos. Trabajé con un compañero llamado Bob. ¿Habría perdido Bob la razón? Nunca olvidaré el día en 1970 cuando fui a trabajar y encontré que Bob había hecho algo muy extraño. En todas las paredes de aquel pequeño kiosco había puesto pedazos de papel con versículos de la Escritura. Yo pensé que había perdido la razón. Yo sabía que él era cristiano, él me lo había dicho. Pero ¿no iba esto demasiado lejos? Me dije a mí mismo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Será por mí? Probablemente yo conozca las Escrituras mejor que él. Finalmente le pregunté: ¿cuál es el propósito de todos estos pedazos de papel? Instantáneamente comenzó a testificarme, y cuando terminó decidí mantenerme lo más lejos que pudiera de este compañero loco. Por mucho tiempo traté de evadirlo, pero era casi imposible. Después de todo, teníamos que trabajar juntos. Una y otra vez él traía el tema de la religión, pero era más que eso. Él quería hablar sobre el nuevo nacimiento, una frase que no estaba en mi vocabulario limitado, tampoco en mi punto de vista de la escritura. Finalmente Bob dejó de trabajar en el kiosco, pero muchos de sus amigos estaban en mi colegio, y por los próximos 2 años yo hice todo lo que pude por evadirlos. Pensé, son un montón de cosas raras. Se veían extraños, hablaban extraño, eran completamente opuestos a las monjas que me habían enseñado. Durante mi último año en George Vanier, por segunda vez en mi vida tuve un encuentro con el Señor. Él vino a mi cuarto y me visitó. En esa ocasión fue en la forma de un sueño inolvidable. En Jaffa, cuando yo tenía 11 años, la visión de Jesús de pie frente a mí había dejado una impresión indeleble. Pero ahora, en Toronto, no estaba envuelto en un estudio de la Escritura. Todavía iba a la iglesia, pero lo que estaba a punto de ocurrirme vino cuando menos lo esperaba. Fue totalmente inesperado y fui petrificado por la experiencia. Permíteme decir exactamente lo que pasó en mi cuarto aquella noche fría en febrero de 1972. En el sueño yo me encontré descendiendo por una escalinata larga, oscura. Era tan inclinada que pensé que me caía y me llevaba a un abismo profundo sin fin. Estaba atado con una cadena a un prisionero frente a mí y a otro prisionero detrás de mí. Yo estaba vestido con la ropa de un preso. Había cadenas en mis pies y alrededor de mis muñecas. Hasta donde yo podía ver al frente y detrás de mí había una interminable línea de cautivos. Luego, en aquella niebla de aquel abismo semioscuro, vi docenas de hombrecitos que se movían alrededor. Eran como enanos con orejas en una forma rara. Yo no podía ver sus rostros y sus formas eran casi invisibles, pero nos alaban hacia abajo como un hato de ganado para el matadero, o aún peor. Súbitamente apareciendo no sé de dónde estaba el ángel del Señor. Oh, fue maravilloso verlo. El ser celestial revoloteaba al frente de mí solo a unos pasos. Nunca en mi vida he visto tal cosa, ni aun en sueño, un ángel resplandeciente y bello en medio de aquel abismo negro y oscuro. Al yo mirar de nuevo, el ángel hizo un movimiento con su mano para que yo fuera hacia él.
Entonces me miró a los ojos y me llamó. Mis ojos fueron cautivados por los suyos y comencé a caminar hacia él. Instantáneamente aquellas cadenas cayeron de mis manos y pies. Ya yo no estaba atado a mis compañeros presos. Rápidamente el ángel me llevó a través de una puerta abierta y al momento de caminar en la luz, el ser celestial me tomó de la mano y me dejó en Don Mills Road, el nombre de una calle, en la misma esquina del colegio George Vanier. Me dejó a solo unas pulgadas de la pared del colegio al lado de la ventana. En un segundo el ángel se había ido y me desperté. Y deprisa fui al colegio para estudiar en la biblioteca antes que comenzaran las clases. Casi no podía pestañear. Al estar sentado allí, ya sin pensar acerca del sueño, un pequeño grupo de estudiantes vino a mi mesa. Inmediatamente los reconocí. Eran los que habían estado molestándome con toda esa plática de Jesús. Me pidieron que me uniera a ellos en la reunión de oración de la mañana. El salón estaba al salir de la biblioteca. Pensé, bueno, me los quitaré de encima. Una reunioncita de oración no me va a hacer daño. Yo dije, está bien, y caminaron conmigo al salón. Era un grupo pequeño, solo 12 o 15 muchachos, y mi silla estaba en el centro. De repente todos enteros levantaron las manos y comenzaron a orar en algún idioma extraño. Yo ni aún cerré mis ojos. Casi no podía pestañear. Allí había estudiantes de 17, 18, 19 años, muchachos que había conocido en clase, alabando a Dios con sonidos ininteligibles. Nunca había oído hablar en lenguas y estaba pasmado. Pensar que aquí estaba Benny en un colegio público, en una propiedad pública, sentado en medio de un grupo de fanáticos, era más de lo que yo podía comprender. Yo no oré, solo observaba. Lo que pasó después era más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Me sobrevino una ansia repentina de orar, pero realmente no sabía qué decir. Dios te salve María parecía inapropiado para lo que yo estaba sintiendo. Nunca me habían enseñado la oración del pecador en ninguna de mis clases de religión. Todo lo que podía recordar de mis encuentros con la gente de Jesús era la frase, tú tienes que conocer a Jesús. Aquellas palabras parecían fuera de lugar para mí porque yo creía que lo conocía. Fue un momento embarazoso. Nadie estaba orando conmigo, ni aún por mí. Sin embargo, estaba rodeado por la atmósfera espiritual más intensa que jamás había sentido. ¿Era yo un pecador? No lo creía. Yo era un niñito bueno católico que oraba todas las noches y confesaba los pecados, ya sea que lo necesitara o no. Pero en aquel momento cerré los ojos y dije 5 palabras que cambiaron mi vida para siempre. En voz alta dije, Señor Jesús, ven otra vez. No sé por qué las dije, pero eso fue todo lo que salió de mi boca. Repetí aquellas palabras una y otra vez. Señor Jesús, ven otra vez. Señor Jesús, ven otra vez. Pensaba que él había dejado mi casa o salido de mi vida. Realmente yo no sabía, pero cuando dije esas palabras, una cierta sensación vino a mí. Volví a sentir el adormecimiento que sentí cuando tenía 11 años. Era menos intenso, pero podía sentir el voltaje de aquella misma fuerza que salía a través de mí. Lo que realmente sentí, sin embargo, fue que aquel arranque de poder me estaba limpiando instantáneamente de adentro hacia afuera. Me sentí absolutamente limpio, inmaculado y puro. De repente vi a Jesús con mis propios ojos. Ocurrió en un momento. Allí estaba él, Jesús. Las 8:05. Los estudiantes a mi alrededor no podían saber lo que estaba pasando en mi vida. Todos estaban orando. Luego, uno por uno, comenzaron a salir del salón para sus clases. Eran las 8:05 de la mañana. Por ese tiempo yo estaba sentado allí llorando. No sabía qué hacer o decir. En aquel momento no lo entendía, pero Jesús se hizo tan real para mí como el piso que estaba debajo de mis pies. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor.
Realmente yo no oré sino esas 5 palabras, pero sabía sin lugar a dudas que algo extraordinario había pasado en aquella mañana de febrero. Casi se me hizo tarde para la clase de historia. Era una de mis asignaturas favoritas. Estábamos estudiando la Revolución China, pero ni siquiera podía escuchar al maestro. No recuerdo nada de lo que se dijo. La sensación que comenzó aquella mañana no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba él, Jesús, y cuando los abría, todavía él estaba allí. La visión del rostro del Señor no me dejaba. Todo el día lo pasé llorando y la única cosa que podía decir era: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Al salir del colegio y comenzar a caminar por la acera hacia la esquina, miré a la ventana de la biblioteca y entonces me di cuenta de todo el asunto. El ángel, el sueño, todo fue real otra vez. ¿Qué estaba Dios tratando de decirme? ¿Qué le estaba pasando a Benny? Capítulo 3. Tradición, tradición. Entré en mi cuarto y como magnetizado fui atraído hacia aquella Biblia grande negra. Era la única Biblia en nuestro hogar. Mamá y papá no tenían ninguna. Yo no tenía idea de dónde había venido, pero había sido mía hasta donde yo podía recordar. Las páginas casi no se habían abierto desde nuestra llegada a Canadá, pero ahora oré: Señor, tienes que mostrarme lo que me pasó hoy. Abrí la escritura y comencé a devorarla como un hombre hambriento a quien se le acaba de dar un trozo de pan. El Espíritu Santo vino a ser mi maestro. En ese tiempo yo no lo sabía, pero es exactamente lo que milagrosamente comenzó a suceder. Tú ves, los muchachos en la reunión de oración no dijeron: aquí está lo que dice la Biblia. Ellos no me dijeron nada. En realidad no tenían idea de lo que había ocurrido durante las 24 horas pasadas. Y por supuesto yo no le dije una palabra de ello a mis padres. Comencé leyendo los evangelios. Me encontré a mí mismo diciendo en voz alta: Jesús, ven a mi corazón. Por favor, Señor Jesús, ven a mi corazón. En pasaje tras pasaje de las Escrituras veía el plan de salvación que se abría. Era como si nunca antes hubiera leído la Biblia. Oh, amigo, esta era viva. Las palabras fluían del manantial y bebí libremente de ella. Finalmente, a las 3 o 4 de la mañana, con una paz suave que nunca antes había conocido, me quedé dormido, perteneciendo. El día siguiente en la escuela yo busqué a aquellos fanáticos y les dije: oigan, me gustaría que me llevaran a la iglesia de ustedes. Ellos me hablaron de una fraternidad semanal a la que asistían y me ofrecieron llevarme 2 días más tarde. Aquel jueves en la noche me encontré en las catacumbas. El servicio era igual que la reunión de oración de aquella mañana en el colegio. La gente levantaba las manos adorando al Señor. En esta ocasión me uní a ellos. Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Cantaron una y otra vez. Me gustó aquella canción desde el primer momento que la oí, y me gustaba aún más cuando supe que fue escrita por la esposa del pastor Merla Watson. Su esposo era el pastor de este rebaño tan extraordinario. Las catacumbas no era una iglesia típica. La gente que asistía era una multitud de cristianos exuberantes que se reunían todos los jueves por la noche en la Catedral de San Pablo, una iglesia anglicana en el centro de Toronto. Estos eran días del movimiento de Jesús, cuando los llamados hippies se estaban salvando más rápido de lo que se les llevaba a cortarse el pelo. Imagínate, yo tampoco había visto una silla de barbero en largo tiempo. Miré alrededor. El lugar estaba lleno de jóvenes como yo. Era digno de verse. Saltaban para arriba y para abajo, danzando y cantando alegres al Señor. Era difícil para mí creer que un lugar como aquel existiera de verdad, pero de alguna manera, desde aquella primera noche, yo sentí que pertenecía a aquel grupo. Sube allá. Al concluir la reunión, Mary Watson dijo: quiero que todos ustedes, los que desean hacer una confesión pública de sus pecados, pasen al frente. Vamos a orar con ustedes mientras le dicen a Cristo que venga a su corazón. Yo comencé a estremecerme y a temblar, pero pensé: yo no tengo que ir allá porque ya estoy salvo. Sabía que el Señor se había hecho cargo de mi vida a los 8:05 del lunes en la mañana, y ese día era jueves. En unos segundos me encontré caminando hacia el frente por el pasillo tan rápido como pude. No sabía del todo por qué lo hacía, pero algo dentro de mí me estaba diciendo: sube allá. Fue en aquel momento, en un servicio carismático en una iglesia anglicana, que este pequeño buen católico de un hogar de la iglesia ortodoxa hizo una confesión pública de su aceptación de Cristo. Jesús, dije yo, te pido que seas el Señor de mi vida. La tierra prometida no se podía comparar a esto.
Cuánto mejor estar donde Jesús estaba que donde él había estado. Aquella noche cuando llegué al hogar estaba tan lleno de la presencia del Señor que decidí decirle a mi mamá lo que había pasado. No tuve el valor de decírselo a mi papá. «Mamá, tengo que compartir algo contigo», le susurré. «He sido salvado». En un momento decayó su semblante. Me miró y dijo claramente: «¿Salvado de qué?» «Confía en mí», le dije. «Tú entenderás». El viernes en la mañana y todo el día en la escuela, en el kiosco, en todo lugar a donde iba, una visión continuaba delante de mí. Me veía predicando. Era increíble, pero no la podía dejar. Veía las multitudes, y allí estaba yo con un traje, mi cabello bien arreglado y limpio, predicando con vehemencia. Aquel día encontré a Bob, mi amigo raro, que una vez había cubierto las paredes del kiosco con versículos de la Escritura. Yo le conté solo un poco de lo que había pasado esa semana, y le dije que aún me veía predicando. «Bob», le dije, «todo el día ha sido así. No puedo sacar de la mente la visión de verme predicando a grandes multitudes al aire libre, en estadios, en iglesias, en salas de conciertos». Comenzando a tartamudear, le dije: «Veo gente hasta donde pueden llegar mis ojos. ¿Estaré perdiendo la razón? ¿Qué tú crees que quiere decir esto?» «Puede ser solo una cosa», me dijo él. «Dios te está preparando para un gran ministerio. Yo creo que es maravilloso». Echado fuera. Yo no recibí ese mismo estímulo en el hogar. Por supuesto, no les podía decir lo que en realidad el Señor estaba haciendo. La situación era terrible. Humillación y vergüenza. Toda mi familia comenzó a molestarme y a ridiculizarme. Era horrible. Lo esperaba de mi padre, pero no de mi madre. Cuando yo estaba creciendo, ella había mostrado tanto afecto. También mis hermanos y hermanas. Pero ahora me trataban con menosprecio, como un intruso que no pertenecía a la familia. «Tradición, tradición», dice una canción. Si un oriental rompe la tradición, ha cometido un pecado imperdonable. Dudo que en el oeste entiendan jamás la seriedad de eso. Él trae humillación sobre la familia, y eso no se puede perdonar. Mi familia me dijo: «Benny, tú estás arruinando el nombre de nuestra familia». Me rogaron que no deshonrara su reputación. Mi padre había sido alcalde y me lo recordaba. El nombre de la familia estaba en juego. Por favor, entiéndanme cuando digo esto, pero los ortodoxos griegos y gente de la Iglesia alta del Oriente son tal vez la gente más difícil de traer a un cristianismo personal. Cuando yo me convertí en un cristiano nacido de nuevo, eso fue en realidad una vergüenza para ellos. ¿Por qué? Porque creen que son los cristianos verdaderos y que tienen los documentos históricos para probarlo. Ellos han sido cristianos por más tiempo que ningún otro pueblo. Pero aquí está el problema. Yo he sido criado con él. Su fe es larga en forma ritual y dogma, pero corta en la unción de Dios. Falta el poder. Y como resultado prácticamente no comprenden el significado de oír del Señor o ser guiado por el Espíritu. Llegó a ser obvio que si yo iba a permanecer en el hogar, tendría que cerrar la puerta a conversaciones sobre Cristo. Nada, sin embargo, podía extinguir el fuego de mi nueva fe. Yo era como una ascua encendida que nunca dejaba de arder. Temprano en la mañana mi Biblia estaba abierta. El Espíritu Santo continuaba revelándome la palabra, pero eso no era suficiente. Cada noche que me podía escapar de la casa, yo estaba en el servicio de la iglesia, fraternidad de jóvenes o reunión de oración, y los jueves en la noche regresaba a las catacumbas. Nunca podré borrar de mi memoria el día en que mencioné a Jesús en mi hogar. Mi padre vino hacia mí y me dio en la cara. Sentí el dolor. No era la roca de Jerusalén ahora. Era un dolor diferente, pero el dolor que sentía era por mi familia. Yo los amaba tanto y agonizaba por su salvación. En realidad fue culpa mía. Mi papá me había advertido: «Tú mencionas el nombre de Jesús otra vez y desearás no haberlo hecho». Gruñía con odio mientras me amenazaba con echarme fuera de la casa. Yo comencé a hablarle del Señor a mi hermanita Mary. De alguna manera mi papá se enteró y su ira se manifestó de nuevo. Me prohibió que jamás le volviera a hablar a ella de cosas espirituales. Tiempo para el psiquiatra. Aún mis hermanos me perseguían. Ellos me ponían todos los nombres bajo el cielo y algunos debajo de la tierra. Yo seguí así por mucho tiempo. En mi cuarto oraba: «Señor, ¿tendrá fin esto? ¿Llegarán ellos algún día a conocerte?». Llegó un momento en que no podía hablar con ningún miembro de mi familia. Yo no tenía que buscar la definición de ostracismo
pues lo estaba experimentando. Trajeron a mi abuela desde Israel solo para que me dijera que yo estaba loco. «Eres una vergüenza para el nombre de la familia», me dijo ella. «¿No entiendes la vergüenza que estás causando?» Mi padre hizo una cita para que yo viera a un psiquiatra. Evidentemente creyó que yo había perdido la razón. ¿Y cuál fue la conclusión del doctor? Puede ser que su hijo esté pasando por algo. Él saldrá de eso. Su próxima táctica fue conseguirme un trabajo que me mantuviera tan ocupado que no tuviera tiempo para este Jesús. Fue a ver a uno de sus amigos y le dijo: «Me gustaría que le ofrecieras un trabajo a mi hijo Benny». Papá me llevó a su negocio y esperó en el automóvil mientras yo entraba. El hombre era uno de los seres más rudos, duros, de espíritu perverso que jamás he conocido. Era obvio que yo no podía trabajar para tal persona. Volví al auto de mi padre y le dije: «Padre, nunca podría tenerlo como mi jefe». En verdad, ese día lo sentí por mi padre. Él estaba en un aprieto. Me dijo: «Benny, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Dímelo. Yo haré cualquier cosa que me pidas y por favor dejas este Jesús tuyo». «Papá», le dije yo, «tú me puedes pedir todo lo que quieras, pero yo moriría antes de dejar lo que he encontrado». Era una escena fea. El cambio de un padre amistoso a uno extraño, sarcástico. Todo lo que él tenía que ofrecer era otro torrente de odio, otro azotamiento con la lengua. El año siguiente, casi por 2 años, mi padre y yo apenas tuvimos comunicación. En el comedor él no me miraba. Yo era totalmente pasado por alto. Finalmente se hizo insoportable para mí aún sentarme y ver las noticias de la noche junto con mi familia. ¿Qué hacía? Me quedaba en mi cuarto, pero mirando atrás puedo ver que el Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pasé cientos de horas, miles a solas con Dios. Mi Biblia siempre estaba abierta. Oraba y estudiaba, adoraba, me banqueteaba con el maná celestial que necesitaría en los años venideros. Y hasta aquí la lectura por el día de hoy, queridos oyentes. Reconfortante y hermoso cuando escuchamos también la historia, experiencia de acercamiento de una persona con el Señor Jesús, pero también el sentirse identificado cuando hay familias que no conocen ni aceptan a Jesús. Ahora, al tener esta cercanía en la historia de Benny Hinn, seguiremos viendo lo que sucede, a dónde lo lleva el Señor y todo lo que aprenderá para que nosotros lo tengamos al día de hoy en este precioso libro. Y de esta manera les esperamos en un próximo programa de Entre Libros, queridos oyentes, no sin recordarles que el Señor Jesús nos está mirando y que desea que la puerta de nuestro corazón esté abierta cada día para Él. Así deseamos, queridos oyentes, Dios les bendiga.